El Señor quiere decirnos algo también esta tarde acerca de este tema y es la casa de los valientes. En Nehemías 3:16, no sé si lo tienes o si no lo pondrán en la pantalla, dice: después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-sur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Y cuando yo leía esto en uno de mis devocionales, dije, ¿por qué menciona aquí la casa de los valientes? Y me voló la cabeza y estuve dándole vueltas a eso. ¿Por qué menciona aquí la casa de los valientes Nehemías? Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén y me puse a estudiar un poquito, a ver qué es lo que pasaba ahí. Y son los muros, ¿verdad?, que estaba reconstruyendo Nehemías de Jerusalén. Y en estas flechitas, ahí estaba la ciudad de David. En la número 4 aparece lo que es la casa de los valientes. Y ahí donde David estaba sepultado, pero también estaba sepultado los valientes de David. Como los valientes de David que acabaron enterrados, donde los reyes de Israel se enterraban. Porque en un principio yo pensé que era un museo. Digo, pues ahí tendrían sus escudos, sus espadas. Nos damos cuenta cuando alguien muere, cuál es la huella que ha dejado. Y no solo quedaban enterrados ahí, sino que los enterraban con sus escudos, sus espadas. Y bueno, había toda una, ¿verdad? Toda una forma para enterrar a estos valientes. Y como les dije antes, no todos eran enterrados de la misma manera. Entonces, ¿era un pastor de ovejas? Claro. Fíjese lo que significaba su nombre. Amado, querido, jefe, comandante. Habría algunas connotaciones más, pero la dejé ahí. Pero se dice que era como el hijo bastardo, ¿verdad?, de Isaí. Y él estaba como apartado en un lado para que apacentase, ¿verdad?, esas ovejas. Pero David, había algo especial en él. Y es que cuando él tuvo un entrenamiento muy curioso, porque estuvo solo con las ovejas mucho tiempo. Y ahí también tuvo tiempos de intimidad con el Señor. Pero también hubo momentos de dificultades donde venían osos, venían leones a coger a las ovejas. Pero había algo distinto en él. Mire, si a usted se le viene un oso a coger una oveja o un león a coger una oveja, yo voy con un palo mínimo, hombre, si tuviera un bazooka, mejor, pero si tengo un palo, por lo menos en aquel momento, ¿verdad?, un palo, y por lo menos darle al león para que quite las garras, ¿verdad? Pero en ese momento David dice, fíjese, se enfrentaba al león para quitar a la oveja de su boca. O se enfrentaba al oso para quitar la oveja o el ataque que tenía en ese momento. Estamos hablando de un hombre valiente, un hombre que no le importaba hacer hazañas importantes porque él sabía que Dios estaba con él. Pero sí creo que David había algo muy especial en él, y ese algo especial era su relación que tenía con Dios. Era esa relación estrecha, esos tiempos que él pasaba consultándole cosas, hablando con él, tiempos de soledad, tiempos donde estaba solo con sus ovejas, pero también estaba con el Señor y estaba siendo instruido también por el Señor. Quiero que leamos y lo vamos a poner en pantalla para que veamos esta diferencia. Primera de Samuel 13:6. Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron ¿en dónde? En cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Vamos al siguiente versículo 17, Primera de Samuel 17, 10 y 11. Dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Y el 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron. ¿Y qué pasó? ¿Y tuvieron qué? Gran miedo.
Gran miedo. Yo quiero que venga conmigo a este texto, 2 de Samuel 23, y vamos a leer 23 del 8 al 23. David empieza a huir de Saúl porque Saúl empieza a tenerle celos. Empieza a ser atormentado por un espíritu y comienza a haber problemas entre Saúl y David. Sin embargo, algo tenía David que dice que estos hombres le nombraron a él, ¿qué? Jefe. Algo pasó en esa cueva de Adulán, porque yo creo en una iglesia así. Creo en una iglesia donde la gente viene como refugio, donde son sanadas, son restauradas. ¿Alguien nos va a recordar? Y no es porque te recuerden como, oh, qué bonita gente era, precioso, de verdad pero qué buena gente era. Sino sus hazañas cambiaron el rumbo de un pueblo. Cada una de sus hazañas hacen que tenga sentido muchas de las cosas que ellos pretendían hacer. Hay situaciones en la vida que, ¡pum!, te dan un golpe y dices, me rindo. Sin embargo, Eleazar se mantuvo peleando hasta el final. Se le enterró la espada, dice, en su mano. ¿Sabes por qué Jehová dio una gran victoria? Porque solo un hombre se mantuvo en pie. Todos los demás habían echado a correr. Y él se enterró en ese campo de lentejas y mantuvo esa guerra, esa batalla, hasta que los filisteos fueron destruidos. Solo por un hombre. Y a veces nos dejamos vencer, nos dejamos agarrar por el enemigo y le dejamos el derecho legal a que haga lo que quiera. Pero tenemos que ser más valientes para encararnos cara a cara con el pecado y decirle que no. ¿Qué quieres que se escriba de ti? Hombres que estuvieron hasta el final con David, sepultados con honor. La pregunta es súper sencilla. ¿Queremos ser uno de ellos? Y todos vamos a decir, claro, amén, hasta las últimas. Yo quiero que se nos cae la espada. ¿De verdad somos de la casa de los valientes? Yo sí creo que la iglesia del Señor tiene que ser un refugio, pero también tiene que ser una casa de valientes. Una casa de valientes. Somos de aquellos que tenemos que ser de la casa de los valientes.